Sublime gracia del Señor. Los invito a que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Por favor, busquemos Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Yo creo que de aquí a que terminemos esta porción ya no la vamos a aprender de memoria porque siempre la leemos todos los domingos, del 1 al 11. Del 1 al 12 mejor, para leer todas las bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 12, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos, Señor, a escuchar tu voz a través de la palabra, a través de la predicación, a través de un instrumento humano, débil, limitado, pero que en este momento te suplica que lo uses para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu pueblo. Señor, úsame, que no sean mis argumentos, mis ideas, sino que sea lo más fiel humanamente posible a tu palabra, para que tu nombre sea glorificado y para que nosotros, tu iglesia, recibamos, Señor, el alimento espiritual. Ayúdanos, Señor, a no solamente recibir la exposición, sino extraer principios prácticos para nuestras vidas, con el propósito de que cada día reflejemos a Jesucristo en nuestras vidas. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes, ¿al cuánto les gusta aquí la literatura medieval o las películas medievales, no? Algunos quedaron encantados con Game of Thrones o el Juego de Tronos. No se la recomiendo que la vean porque pues hay cosas que no debería haber un cristiano allí. Por eso no me la he visto. Pero a algunas personas nos gustan esas historias, Robin Hood, ¿cierto? Hay una historia muy conocida que es la historia de un joven que para llegar a ser rey tenía que sacar una espada de una roca y nadie podía sacar esa espada de allí. Pero este joven, que se caracterizaba no por su fuerza física sino por sus virtudes, logra sacar la espada que estaba insertada dentro de esa roca. Una espada que lo capacitaba para realizar grandes hazañas. Y posteriormente ese reino se convertiría en un reino de paz, de tranquilidad, de seguridad, y los súbditos de este joven rey vivirían agradecidos a él por liberarlos de las invasiones de los malvados sajones. Estoy hablándoles de la espada Excalibur, la mítica espada de Excalibur, y el no menos famoso rey Arturo, que es una historia que data del siglo V de la literatura británica, y sobre la cual se han hecho varias películas que no presentan todo, solamente
porque también tenía sus cosas malas, ¿cierto? Su esposa Ginebra le fue infiel con su caballero Lancelot. Después tomó por esposa a Morgana, su medio hermana, y termina asesinando a su hijo y se asesinan mutuamente porque su hijo pretende darle un golpe de estado. Eso no sale en la película, ¿cierto? Pues que aquí, ¿a quién le va a gustar una película donde el protagonista debería ser la imagen o el ejemplo a seguir? Entonces, lo que podemos ver acá es a un rey muy bueno por un lado, pero que tenía serios problemas por el otro. Un hombre, un ser humano, pero que lo que podemos conocer, gobernó con justicia y llevó a Camelot, que es el nombre del reino que él gobernaba, a una era dorada de esplendor. ¿Quién no querría vivir en un reino así? Donde haya paz, donde no haya injusticia, donde sepamos que nuestro soberano es un hombre justo de principios. Pero lamentablemente la historia del rey Arturo solamente se equipara es con historias como el Capitán América o como Batman o el Hombre Araña. Solo ficción. Aunque algunos se han empeñado en demostrar que no fue una historia ficticia, sino que es una historia real, pero esos escritos datan ya del siglo V, siglo XVI, entonces hay un abismo de distancia porque realmente la historia del rey Arturo se escribió cerca del siglo V, de la era cristiana. Entonces solamente es un personaje ficticio de la literatura británica. Pero yo no vine a hablarles hoy de un reino ficticio, ni de un rey ficticio, ni de unos súbditos ficticios. Yo vine a hablarles hoy de un reino real, cuyo rey es más real que cualquier otra cosa en el universo, y cuyos súbditos deberíamos también mostrarnos como una realidad ante el mundo. El título de la predicación del día de hoy es El reino de los cielos. Y como anunciamos la semana pasada, vamos a centrarnos en Mateo capítulo 5, versículo 3, parte B. O sea, la semana pasada vimos la mitad del versículo. Hoy vamos a ver la otra mitad. Entonces vamos a ver dos partes, dos aspectos aquí del versículo. En primer lugar, las características de los súbditos de este reino. En segundo lugar, ¿qué es el reino de los cielos? Y en tercer y último lugar, algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Las características de los súbditos de este reino. Nuestro texto nos dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. No dice que será en un milenio futuro, no, es. Algunas personas interpretan esto como el reino milenial después de la segunda venida de Cristo, cosa que es alejada de la realidad y de la palabra de Dios. Él dice es, de ellos es el reino de los cielos. Pero dice que ese reino al cual pertenecen estos súbditos, ¿sí? Estos súbditos se caracterizan por algunas cosas. ¿Por cuáles? Por ser pobres en espíritu. Estos súbditos de ese reino son pobres en espíritu. Y decíamos la semana pasada que por ser pobre en espíritu es percibirse a sí mismo como un don nadie. Hermano, usted me está insultando. No, eso es lo que la Biblia dice. Nosotros delante de Dios somos don nadies. A tal punto que dice Isaías 64:6, claro, hablando de los incrédulos, pero permítanme probarles el punto. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Acá no dice que las obras del incrédulo son trapos de inmundicia, no, dice que las justicias del incrédulo son trapos de inmundicia. No dice que las obras del incrédulo, porque dentro de las obras del incrédulo está el pecado, está la maldad, el robo, la fornicación. Va a ayudarle a una viejita a pasar la calle también.
Pero acá está diciendo que las justicias, es decir, las mejores obras del hombre, para Dios son como un trapo que alguna vez envolvió a un leproso o como el trapo de una mujer que tiene su periodo. Inmundos, abominables. Las mejores obras del hombre son abominables para Dios. Por eso alguien dijo que las buenas obras del hombre no son más que excelentes pecados. Eso es el hombre sin Cristo. Y cuando venimos a Cristo las cosas cambian. No cambian, porque Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por. No somos creados en Cristo Jesús porque hayamos hecho buenas obras, no, somos creados en Cristo Jesús para, ¿cierto? Ese es el lado positivo. ¿Qué me implica eso? Que yo no podía hacer buenas obras agradables a Dios. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que las buenas obras del creyente son buenas obras porque Dios las preparó de antemano. Al fin y al cabo, no hay mérito alguno en el ser humano, ni incrédulo, ni creyente. Bueno, mucho menos en el incrédulo, porque es que el incrédulo no está capacitado para agradar a Dios. Y el creyente ahora, nacido de nuevo, capacitado por la gracia y el Espíritu Santo, ahora puede agradar a Dios, pero no porque él tenga esa aptitud con P, sino porque Dios le da esa capacidad por gracia. Entonces vamos a ver qué caracteriza a los pobres en espíritu o los donnadies. En primer lugar, o A, porque estamos en el primer punto, A, el donnadie viene a Cristo bajo las condiciones de Dios. No se ofendan todavía porque digo donnadies, tranquilos. Permítanme terminar el sermón. De la misma manera que un pordiosero viene a su benefactor sin excusa. O sea, cuando una persona está pidiendo limosna en la calle, está ¿qué? Anunciando que es una persona necesitada, en ruina, y que lo que yo le dé, él lo va a recibir. ¿Sí o no? Un pordiosero está con la mano extendida. Ayúdenme, una monedita. Uno le da una moneda, ¿sí? Hay casos extremos, no, y aberrantes, cuando uno le da al mendigo una moneda y le dice, no, eso tan poquito, deme más. Pero al fin y al cabo, si él es sinvergüenza en su forma de pedir, pues no depende de él, depende de lo que yo le quiero dar. No me puede exigir ni demandar nada. Por eso la gracia, por definición, no se demanda ni se gana, es gracia. Es misericordia. Yo le doy lo que quiero, y si le quiero dar, y si no le quiero dar, pues no le doy. Entonces el pobre en espíritu o el donnadie se acerca a Jesucristo como un pordiosero con una mano extendida, no imponiendo condiciones. Si uno le da un billete de 2,000 pesos, él no dice, no, pero es que este billete está como arrugado, yo quiero uno nuevo, recién impreso. No, lo recibe porque lo necesita. Él se mira y dice, necesito ayuda. Pero esto implica que cuando una persona recibe a Jesucristo, no lo recibe en sus propios términos. Es decir, hoy en día vemos cómo los hombres quieren a un salvador. Todo el mundo quiere un salvador. Alguien que no quiere un salvador, ¿no? La gente quiere un salvador. Llámese presidente de la república, llámese empresario. Todo el mundo quiere un salvador. Por eso la gente vota y la política hoy se hace es populismo, ¿no? Se prometen cosas que a la gente quiera. Va a haber agua para todo el mundo, vamos a votar por él. Va a haber gas para todo el mundo, ay, sí, ese es el que necesitamos. Va a haber mercado gratis para todo el mundo, ese es el que yo necesito, porque me va a salvar de mi condición. Entonces vemos a un simple hombre como un salvador. Así es que se presenta el populismo. Y el problema de los gobiernos de izquierda es que presentan a un salvador. Cuando a la gente se le dice que eso es gratis, venga para acá. Pero cuando se le dice, no, eso es gratis, pero tiene un precio, entonces la gente dice, no, yo por eso no voto.
Tienes que trabajar. No, yo por él no quiero votar, quiero gratis. Y esa es la naturaleza del hombre. Lo que vemos hoy en los gobiernos del mundo es la naturaleza del hombre. El hombre quiere un salvador, quiere que Cristo lo liberte de la esclavitud del pecado, quiere que Cristo lo salve del infierno. Perdón, de la esclavitud del pecado, no, que lo salve del infierno. Quieren, entre los tres oficios de Cristo, que son rey, profeta y sacerdote, ellos quieren es al sacerdote. Así como el catolicismo romano. Voy a la misa, padre, acúseme, dígame cuántos padres nuestros tengo que rezar y ya. Hermano, yo quiero a Cristo, dígame cuánta plata hay que dar. Bueno, algunos ni eso, ¿no? Pero ¿cuánto? Dígame el diezmo. El diezmo, voy el diezmo, ya con eso ya. Pero Jesús no es solamente sacerdote, Él es profeta y rey. Entonces nadie puede venir a Cristo imponiéndole sus condiciones a Él, diciéndole: Jesús, yo vengo pero te recibo como mi Salvador. No me interesa tu gobierno, ni me interesa tu amonestación como profeta. No me gusta que me digan qué debo hacer. No me gusta que me digan que debo arrepentirme de mis pecados. No, denme nomás. Señor, intercede por mí delante de Dios nomás. Que me perdone mis pecados y ahí vamos bien. Sálvame. Pero Jesús es rey, profeta y sacerdote, y cuando yo vengo a Cristo tengo que comprar el paquete completo. Es decir, tengo que creer en el Cristo bíblico, rey, profeta y sacerdote. Entonces el cristianismo no es un pasaje gratuito al cielo, no es ven a Cristo y vas a tener vida eterna. No, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Eso fue lo que Cristo vino anunciando y vamos a ver más adelante. Tito 2:11. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo creo que el versículo se explica por sí solo, pero voy a hacer un pequeño comentario aquí, me voy a tener un par de minutos. Cristo nos ha venido a salvar para que nosotros renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Y lamentablemente muchos que dicen ser cristianos parecen todo menos cristianos, parecen más mundanos porque sus deseos están en las cosas de esta vida presente. Prosperidad, éxito, cada día tener cosas mejores. Alguien dijo una vez, es que tenemos que pasar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. No, yo tengo que vivir con los que Dios me da. Tengo que confiar en su sabiduría, en su soberanía y entender que lo que Él me da es lo mejor. Él nos llamó para que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo desordenadamente, no, sobriamente y justamente y piadosamente. Entonces hay personas que dicen que son creyentes, pero como cualquier negocio que les surja, dicen, ay, eso es una bendición de Dios. Pero tienes que decir mentiras, tienes que cometer fraude. No, pero si Dios me lo mandó, es por algo. No, tienes que vivir justamente, no fraudulentamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para los que no creen que Jesucristo es Dios, ¿no? Ahí lo dice claritico, claritico, claritico. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para los testigos sin Jehová. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿Redimirnos de qué? De toda iniquidad, de todo pecado, de la impiedad y purificar.
santificar, apartar para Él, un pueblo propio, que viva desordenadamente, que viva en pecado, que viva como el mundo, no, celoso de buenas obras. Esto es lo que Cristo vino a hacer, a salvarnos, no para que vivamos a nuestras propias expensas, sino para que vivamos en justicia, nos apartemos de los deseos mundanos. Pero cristianos que todo el tiempo viven es pensando en la sociedad de consumo, y que quiero comprar, y que quiero comprar, y que quiero viajar, y que quiero comer. No, no eres cristiano, porque el cristiano es celoso de buenas obras. Él desea es agradar a Dios con su vida, no estar pendiente del último grito de la moda. Por eso la revista Vanidades se llama así, Vanidades. Es pura vanidad. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Punto número B, el primero, ¿cuál es? Ya se les olvidó, no puede ser. Nadie viene a Cristo bajo las condiciones de Dios. Si tú quieres aceptar a Cristo, tiene que ser como Dios diga y no como tú digas. Yo creo en Dios a mi manera. No. Es que tú no eres el que impone las reglas, es Él. Tienes que venir arrepentido y humillado. No es Dios el que se tiene que humillar delante de ti. El Señor está tocando la puerta de tu corazón para que le abras. Eso es mentira. Porque ahí no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia. Si ustedes leen el texto, dice mensaje a la iglesia en Laodicea. Es a la iglesia. Se supone que ahí había creyentes. No es para que un incrédulo venga a Cristo. Es para que la iglesia deje la mundanalidad. Es un llamado al arrepentimiento a la iglesia, no a los incrédulos. Pero pues se saca un texto de contexto y se hace un pretexto, ¿cierto? B. El súbdito reconoce la gracia de Jesucristo. El súbdito reconoce la gracia de Jesucristo, contrario al hombre natural que siempre busca reconocimiento en sus méritos, cualidades, aptitudes, virtudes. ¿Qué es lo que busca el hombre natural y que a veces nosotros como que el viejo hombre, ¿cierto? Pues porque Pablo dice, despojados del viejo hombre. Allí todavía está el viejo hombre. Y queremos que nos aplaudan, queremos que nos digan, nos llamen por un título, ¿no? ¿Sí? Exigimos a las personas que nos llamen por un título. En la universidad a uno le decían, ustedes digan a las personas, tienen que decirle ingeniero. Y sí, ya los muchachos en séptimo semestre ya se decían entre ellos ingeniero. Amamos los títulos, amamos el crédito, amamos que nos valoren, que nos den, nos reciban con aplausos. Pero el súbdito del reino reconoce siempre que es un don nadie y que todo es por la gracia de Dios. Es cuando aparecen predicadores, vamos a recibir al reconocido apóstol, profeta, maestro bíblico internacional, Juan Sin Miedo. El que está hablando no entiende el evangelio. Es un adulador, o en pocas palabras, un lambón. Porque lo que la Biblia dice en el evangelio de Lucas, dice, cuando hayáis hecho lo que deberíais haber hecho, decid de vosotros mismos. ¿Cómo dice? Ustedes lo saben. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Ahora nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿en qué niveles? Acá está el siervo inútil, ¿no? El que hace lo que tiene que hacer. El que hace. Y nosotros estamos por acá porque no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces somos menos que inútiles. Llega el predicador, reciban al inútil. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. Pero la Biblia dice eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo es por gracia. Y el pobre de espíritu lo reconoce, lo tiene claro, lo tiene presente. Si se come un pan, es por gracia.
Si lava un baño en la iglesia es por gracia. Hay personas que se ofenden porque acá les pedimos que si quieren entrar en el proceso de premembresía deben servir haciendo el aseo local. Si lo hago yo lo hago, a mí no me cayó un pelo por eso. Pero hay personas que se sienten humilladas, no, me toca barrer. Entonces tienes un alto concepto de ti mismo. ¿Qué quieres? ¿Que te pongamos a gerenciar? ¿Presidente de la iglesia? No, eso no existe, ese título. Tienes que barrer, tienes que lavar el baño, tienes que trapear. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, no las pisadas de Michael Jackson ni de los gobernantes de este siglo que quieren llegar con 10 patrullas rodeados de guardaespaldas. No, ese no era Jesús. Primera a los Corintios 15:10. Primera a los Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Pablo lo tenía claro. Pablo dice, yo soy. Es más, de hecho en ese texto él dice, yo he servido más que los demás apóstoles. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Miren lo que dice, antes he trabajado más que todos ellos. Pero como que quería salirse el viejo hombre. Y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y el Señor lo conocía. En 2 Corintios capítulo 11, el Señor dice, no, tú como que te me vas a subir, yo mejor te pongo humilde. Y le mandó un aguijón en la carne. Dice Pablo, para que la grandeza de las visiones que yo tuve allá en el cielo no me exaltara sobremanera. El Señor me envió un aguijón en la carne. Le he pedido 3 veces que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Necesito que seas débil. Porque cuando yo soy débil, Cristo es más grande. Y Pablo lo entendió. Nosotros queremos que Cristo sea chiquito y nosotros ser grande. Yo soy manso, pero no menso. No. Eso no tiene cabida. El Señor, como vamos a ver más adelante, Él dice, bienaventurados los mansos. Ningún cristiano puede ser un arminiano consistente. ¿Qué es un arminiano? Aquellos que niegan las doctrinas de la gracia, que dicen, no, nosotros somos los que elegimos a Dios, no creen en la elección, no creen en la expiación limitada, no creen en la gracia irresistible, sino que ellos anteponen el mérito humano o la decisión del hombre. Pero ningún verdadero creyente en el fondo de su corazón cree eso. Es decir, puede haber un arminiano que diga, no, yo no creo en las 5 doctrinas de la gracia, yo creo que yo soy el que elijo a Dios. Pero cuando se le pregunta, ¿tú crees que eres salvo por obras? Él le va a decir, no, soy salvo por gracia. Por eso digo que no puede ser consistente. Es decir, él dice que cree una cosa, pero en el fondo de su corazón, si es verdaderamente salvo, él cree en la gracia de Dios. Ahora, si hay un arminiano consistente, es un casi ateo. Si hay alguien que se atreve a decir que no es salvo por gracia, sino que es salvo por las obras y por su buen comportamiento, esta persona no es cristiana. No es cristiana. El verdadero creyente es pobre en espíritu, y el pobre en espíritu sabe que no posee mérito alguno. Lo sabe. Por eso el pobre en espíritu, el verdadero creyente, debe caracterizarse por la humildad, algo de lo que es escaso en la iglesia, humildad. Claro que humildad no es andar con la cabeza agachada llorando todo el tiempo, no. Humildad es ni ser lambón. Hay personas que dicen, mi hermano, y yo soy muy humilde, y venga, ¿qué le hago? No. Humildad es reconocer quién es Él y quién soy yo. Reconocer mi necesidad de Él. Reconocer que lejos de Él nada puedo hacer. Reconocer que sin Él yo estaría en el infierno. Reconocer que esta vida no tiene valor sin Cristo. Porque una persona puede aparentar ser muy humilde, pero si vive para Él y para sus placeres, ¿qué humildad hay allí? No se somete a Dios y a su palabra.
no reconoce el señorío de Cristo en su vida. ¿De qué humildad estamos hablando? Los súbditos en el reino sirven al rey. Y en el reino de Dios, los súbditos verdaderos sirven al rey que es Jesucristo. Y el que no sirve a Jesucristo es porque no es súbdito del reino de los cielos. C. El súbdito posee un caminar en humildad. ¿Cómo es el incrédulo? Exigente, ¿no? Hay personas que son exigentes. ¿Se les sirve un vaso de aguapanela? No, yo no tomo eso. Eso es para los pobres. ¿Y acá qué somos? Pues Donald Trump, Bill Gates. ¿Dónde están los Bill Gates acá? No, yo para allá no voy. Eso es gente pobre. No, pues Ureña es la metrópolis. Sí, personas que creen que viven en una metrópolis, ¿no? En Dubái, en Qatar. Andan a pie, pero tienen un ego de aquí al cielo. Así es el incrédulo. Exigente, malagradecido. Nunca ve lo que los otros hacen por él. Nunca ve lo que Cristo ha hecho por él. Al contrario, todo el mundo le queda debiendo, incluyendo Dios. Y si Dios les da, no es suficiente, quiero más. Como el de la propaganda del tank, ¿no? El niño, quiero más. ¿Y qué dice el mayordomo? No, se lo merece. Yo creo que ese mayordomo era cristiano. El incrédulo demanda inmediatez, es decir, lo quiero ya. Lo quiero ya. A Dios y a los hombres. Es impaciente. No tolera la falta de los demás porque él se percibe digno. Por eso decíamos la semana pasada que ser humilde no es solamente decir soy humilde o conocer el lenguaje de la humildad. Porque hay personas que conocen, dicen, no, yo soy miserable pecador, soy un gusano. Pero hay de aquel que los trate como un gusano. Hay de aquel que se meta con ellos. Hay de aquel que los mire mal. Oye, ¿por qué me miró mal? ¿Qué le pasa? ¿No sabe quién soy yo? Sí, un don nadie. Hay personas que se van de una iglesia porque no lo miraron bien. Ay, el pastor no me saludó. El pastor no me fue a visitar. ¿Y a quién visitan? Yo le digo a esas personas, ¿y tú a quién visitas? ¿Tú te levantas de tu silla a saludar a los demás? Entonces, ¿qué exiges? Hace falta humildad en la iglesia. Hace falta humildad. El incrédulo no está dispuesto a perdonar. Él quiere el perdón de Dios, es decir, sus pecados siempre son chiquitos. Es más, nunca le llama a sus pecados pecado, dice mis errores, mis faltas. Hermano, perdóneme si lo ofendí. Perdóneme si lo ofendí. Entonces, está dudando que en realidad ofendió. No, la cuestión es, hermano, perdóname. He pecado contra ti. Te he ofendido, Señor. Señor, perdónanos si te hemos ofendido hoy. No, es que hoy le hemos ofendido. Porque no hay hombre perfecto. Y Dios demanda perfección. Y si no fuera por la gracia de Cristo, estaríamos condenados al infierno. El pobre espíritu sabe que no merece nada. Y por lo tanto, cada cosa que obtiene le parece mucho a la luz de sus deméritos. Es decir, una cosa son los méritos y el antónimo son los deméritos, lo contrario. Mérito es lo que yo merezco, demérito es no merezco nada. Y el verdadero creyente recibe, dice, gracias Señor por este arroz con huevo que me voy a comer hoy. Gracias Señor porque no tengo carro ni moto, pero por lo menos tengo para pagar la buseta. Señor, no tengo para pagar la buseta, pero al menos tengo pies para caminar. Hay personas que dicen, no hermano, no pude llegar al culto porque no tenía quien me trajera. ¿Ustedes saben que hay lugares en el mundo donde la gente tiene que caminar horas para asistir a un culto? Horas. Sobre todo aquellos que viven en la serranía, en las selvas. Horas para ir a un culto. Y hay personas que dicen, no, es que no había quien me llevara, no fui. Eso es lo que amas a Cristo. Esa es tu ciudadanía del reino. No tengo quien me llevara. Y yo no voy a caminar hasta allá. ¡Ah! ¿Cómo le ocurre? ¿Qué tal que Cristo hubiera pensado así? No, me toca llevar la cruz hasta el Gólgota. No, si te vi no me acuerdo, no, Padre.
apague y vámonos. Esa cruz está muy pesada, no lo merecen. Pero no lo hizo, no lo hizo. El verdadero creyente valora lo poco o mucho que tiene. Por eso Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos frustrados e infelices? No, estemos contentos. Y ahora está la moda de irse para Estados Unidos porque nadie está contento. Nadie está contento con lo que tiene. Todo el mundo quiere el sueño americano. Deberíamos reflexionar y evaluarnos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Lo espiritual o el sueño americano? Pero al fin y al cabo cada quien hace lo que le viene en gana. Entonces eso ya es problema de cada quien, que el Señor les ayude a discernir. Claro que ser pobre en espíritu no quiere decir carecer de orgullo, porque nuestra redención no ha sido consumada, es decir, estamos en un proceso de santificación y seremos redimidos completamente cuando Cristo venga por segunda vez. Mientras tanto tenemos una lucha con el pecado, entre ellos el orgullo, y tenemos que luchar contra el orgullo permanentemente. Se habla de fornicación, de adulterio, pero del orgullo poco se habla. Somos orgullosos. Porque entonces, ¿por qué nos dolemos cuando alguien nos ofende? Cuando mi esposa medio me habla golpeadito, ¿por qué me ofendo? Porque considero que yo merezco respeto. Y así lo merezca, lo merezco es por la gracia de Dios. ¿Y por qué la esposa, a las mujeres les cuesta tanto obedecer el mandamiento de Dios de someterse a sus esposos? Ah, es que Pablo era machista. No, lo que Pablo escribió es palabra de Dios. Así que no vengan con ese cuento de que es que Pablo era machista. Entonces, pues si Pablo era machista, entonces Mateo era un mentiroso. ¿Sí o no? Podemos decir lo que sea de la Biblia. Ese argumento es casi blasfemo. Porque es decir que yo puedo escoger pasajes de la Biblia que me gustan y el que no me gusta digo, es que Pablo era machista. Está equivocado Pablo. Entonces no me gusta. Y cuando Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor, perdón, el autor a los Hebreos, entonces yo digo, es que él era un exagerado. Entonces puedo hacerlo con la Biblia lo que quiera, darle 3 vueltas. No, es palabra de Dios. Si la Biblia dice, sométete a tu esposo, lo tienes que hacer, sí o no. Y cuando la Biblia dice, hombres, debes estar dispuesto a morir por tu esposa, a hacer lo que sea por ella, tienes que hacerlo. Si eres creyente, si eres súbdito y ciudadano del reino. Cuarto, o D, el súbdito se sentirá pobre en espíritu todos los días de su vida. Esto no es para una ocasión especial, ¿no? Cuando yo me convertí, yo vi mi pobreza espiritual y vine a Cristo. No, hoy tienes también que venir a Cristo después de percibir tu pobreza espiritual. Porque la vida cristiana no termina con el arrepentimiento, es solo el comienzo. Viene la santificación donde el Señor va sacando toda la basura que hay en nosotros y transformándonos a la imagen de Jesús. Yo tengo que, por la gracia de Dios, Pablo lo dijo, lo acabamos de leer, por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado más que los demás apóstoles, sí, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces el pobre en espíritu se va a sentir pobre en espíritu todos los días de su vida. Porque esto no es una carrera de 100 metros, nosotros no somos Usain Bolt. Esto es una maratón, hay que luchar, hay que perseverar, hay que sufrir y hay que depender del Señor todos los días de la vida. Pero hay personas que no. Uy, no, hermano, llevo 15 días sin leer la Biblia. O personas que vienen al culto una vez al mes y uno dice, bueno, pero no, es que estoy vivo muy ocupado. Pero entonces tú te crees rico. Y el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis, tú dices, soy rico, no tengo necesidad de nada, pero tú eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. El verdadero creyente, pobre en espíritu, como ve su pobreza, viene a la fuente de la riqueza que es Jesucristo todos los días. Todos los días. ¿Ustedes saben quiénes son los que no trabajan? Dicen por ahí, los ricos. Y es mentira, porque el rico es el que más trabaja. El rico es el que más trabaja. 10, 12 de la noche, llamando, escribiendo, supervisando. Y los pobres, vamos a acostarnos a dormir.
El pobre debe ocuparse en su salvación con temor y temblor, como dice la carta a los Filipenses, porque es consciente de sus carencias, de sus debilidades. El pobre en espíritu no dice: ay, hermano, eso yo ya lo sé. Ay, hermano, eso no es nada para mí. Joven, ten cuidado cuando estés solo frente al computador en tu casa. No, hermano, yo puedo con eso. No, el pobre en espíritu dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pobre en espíritu le dice a su mamá, a su hermano: no me dejes solo, necesito ayuda. Ese es el pobre en espíritu. Se siente pobre todos los días de su vida. Caso contrario, el hipócrita. El hipócrita, al contrario del creyente que se lamenta en su pecado, el hipócrita se lamenta es en las cosas de esta vida terrenal. Ay, no, la situación está mal. Nos va a tocar irnos de acá. Y solo hablan de eso. Yo no estoy diciendo que la situación no esté desmejorando, porque es una realidad. No estoy diciendo que algunas personas, tal vez por razones de fuerza mayor, no tengan que ir y migrar a otros lugares, pero lo que estoy diciendo es que el verdadero creyente, ese no es su tema de conversación. El verdadero creyente habla de las cosas espirituales porque sus ojos están puestos en su ciudadanía espiritual, en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero hablamos con creyentes y todo el tiempo es hablando de la situación económica, que no hay, que no tengo, que estamos en la inmunda. ¿No será que tienes tus ojos puestos en el reino de este mundo? Porque lo único que hablas es de cosas terrenales, porque te lamentas solamente de las cosas de este mundo, las cosas mundanas. Ay, este año no pude comprar casa, este año no pude comprar carro, pero no dicen: este año no pude dejar el adulterio, este año no pude dejar la mentira. ¿A cuántas personas escuchamos hablar así? ¿A cuántos creyentes? Este año no pude dejar de ser mal geniado. Ay, se acabó el año, estamos en julio y no hicimos nada. Sí, no has hecho nada porque no haces sino quejarte. Y pareciera que Dios no está obrando en tu vida. ¿Por qué no te quejas de tu pecado? Este año no pude dejar de ser inconstante en la iglesia. Si hoy un domingo faltó 3. Este año no pude dejar de llegar tarde al culto. Este año no pude ser constante en el devocional, ser constante en la oración, ser constante en el estudio de la palabra. Este año no pude crecer en el conocimiento y en la gracia de mi Señor Jesucristo. Nadie dice eso. Este año no se le hizo nada a la casa. La situación está muy difícil. No hicimos nada, ni para las hallacas. ¿Y a quién le importan las hallacas? El Señor dijo: no solo de hallacas vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero eso, ¿qué lo hace? Aquel que dice que es creyente y que en realidad su corazón ha sido transformado. Que se la pasa viendo videitos en YouTube, en Instagram de cómo pintarse el pelo, de cómo arreglarse, de esas cosas, de trivialidades. Pero ojalá fuéramos así para investigar la doctrina, así fuéramos para devorar libros cristianos, así fuéramos para dedicarle tiempo al servicio de Dios. Hermano, ¿por qué no vas a un grupo? Es que no tengo tiempo. Pero pasas 2 horas pegado al teléfono viendo tonterías. El pobre en espíritu se va a sentir miserable todos los días de su vida. El pobre en espíritu se lamenta de su pecado y de su debilidad. Cuando ve la ley de Dios y no ve que no la puede cumplir, dice: no, es que la ley es para el antiguo pacto. No, él dice: Señor, ayúdame porque quiero guardar tu ley. Ese es el pobre en espíritu. Jesús nos dice que quienes poseen estas características, habrá muchas más, ¿cierto? Pero no, el tiempo es nuestro enemigo. Son felices o bienaventurados. Las personas que se conforman a este perfil son felices. Y alguien podrá decir: pero qué felicidad va a haber ahí. Lo que tú me acabas de presentar es un panorama mísero. Prefiero estar muerto. Pero Jesús dice: no, el que vive así es feliz. Es bienaventurado. Eso es lo que significa bienaventurado. Feliz, feliz, feliz.
o felicísimo. Pero ¿por qué el pobre en espíritu es bienaventurado? Alguien diría, no, yo después de esta predicación voy a ir a la casa y me voy a hacer el harakiri. No, debes ser feliz si vives así. Si eres pobre en espíritu, si eres consciente de tu miseria, de tu necesidad de Cristo todos los días, debes ser feliz. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son felices, ese es nuestro segundo punto, el reino de los cielos, porque son unos donadies que han heredado el reino de los cielos, porque saben que solo los pobres en espíritu van a estar allí. En el reino de Cristo, solamente sus súbditos van a estar allí. Ahora la pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Será un reino milenial, 1000 años después de que Cristo venga, donde vamos a estar con los judíos allá y vamos a casarnos y vamos a tener hijos, y después esos hijos se van a rebelar contra Cristo al final de los tiempos? ¿Será eso de lo que habla la Biblia? Vamos a ver qué es el reino de los cielos. El reino de Dios o el reino de los cielos, Mateo pues presenta, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Mateo utiliza aquí este término, el reino de los cielos, porque él pretende convencer a los judíos. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Convencer a los judíos de que el reino que estaban esperando ellos no era un reino terrenal, era un reino espiritual, el reino de los cielos. Además, los judíos se cuidaban mucho de pronunciar el nombre de Dios. Entonces, si podían no pronunciarlo, mucho mejor. Nosotros decimos, nos machucamos, Dios mío, y violamos el cuarto mandamiento. ¡Ay, Dios mío! Hasta cantando vallenato. ¡Ay, Dios mío! No, eso es violar el cuarto mandamiento. El tercero, gracias Paula. Los judíos se cuidaban mucho de eso. Y por esas dos razones Mateo introduce el término reino de los cielos. No es un reino terrenal, es un reino espiritual. Es el gobierno de Cristo. Cristo gobierna sobre todos aquellos que han doblegado su vida y su voluntad ante Él. Es decir, los rebeldes no tienen cabida en el reino de Dios. Cuando nosotros llegamos a un país, ahora que está de moda los viajes interestelares a Estados Unidos y esas potencias, uno no llega en sus propios términos. Bueno, es que yo aquí llegué y vine a hacer lo que... No, te tienes que someter, tienes que hacer lo que se te diga, estás en periodo de prueba, si te portas mal te deportamos, aquí hay estas leyes, no se cruza la calle sin que el semáforo esté en verde, cruzas por la cebra o si no hay una infracción. Hay leyes, hay que cumplirlas. Yo tengo que someterme a esa nación a donde llego. De la misma forma yo tengo que someterme al gobierno de Cristo en su reino. En esta vida presente, los pobres en espíritu viven en el reino y en el futuro estarán en el reino en todo su esplendor en la consumación de los tiempos. Es decir, el reino de Dios o el reino de Cristo es un reino que fue inaugurado en la primera venida de Cristo. Es un reino que se está desarrollando actualmente y es un reino que será consumado cuando Cristo venga por segunda vez. Es decir, el reino de Dios es una realidad presente y espiritual. Es una realidad presente y es una realidad espiritual. De hecho, Juan el Bautista lo anunció, Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ojo, Cristo te ama. Descubre el campeón que hay en ti, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Juan. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el rey ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Las profecías de un reino futuro del Antiguo Testamento se están cumpliendo hoy, no en un milenio futuro. Juan el Bautista dice, se ha acercado el reino. El reino de los cielos fue inaugurado con la llegada de Jesús, Marcos 1:15.
Jesús llegó diciendo, el tiempo se ha cumplido. Pero los dispensacionalistas dicen, no, que el tiempo se va a cumplir es cuando construyan el templo y los judíos vayan allá y maten otra vez animalitos. Pero Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa fue la predicación de Jesús. De hecho, Jesús probó que ese reino de los cielos ya estaba entre nosotros. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Dice la palabra. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Estos fariseos parecen cristianos de hoy. No, mire, la situación está difícil, es que ya va a venir el rapto. Es que llevamos 2000 años con la situación difícil. Y yo creo que Bill Gates es el anticristo porque ahora quiere tapar el sol. Pero ha habido anticristos desde que Jesús pisó la tierra. Y lo que no queremos comprender es que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. No es un reino futuro. Él está en medio de nosotros desde el momento en que Cristo pisó la tierra y ató a Satanás, ató al hombre fuerte. Y ahora el Evangelio es predicado a todo el mundo, cosa que antes no se podía hacer. Antes de Cristo no se predicaba el Evangelio. Pero cuando Cristo viene y ata a Satanás, al hombre fuerte, en su primera venida, ahora el Evangelio es predicado y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora cobra más sentido todo, ¿cierto? Mateo 12, 28 y 29. Mateo 12, 28 y 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, estaban acusando a Jesús de que él hacía estos milagros de echar fuera demonios porque él era un siervo de Satanás. Y él dijo, no, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tenía poder sobre los espíritus. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cristo gobierna. ¿Saben cómo gobierna Jesucristo? En y a través de su iglesia. Pero no es un gobierno terrenal, porque algunos dicen, no, pero es que los cristianos tienen que ser los senadores, los presidentes, los alcaldes. No, es un gobierno espiritual. Es un gobierno espiritual. Por eso él dice más adelante, vosotros sois la sal de la tierra. Porque la iglesia, los creyentes, son los que preservan al mundo de la corrupción. ¿Saben por qué el mundo no es más corrupto, más torcido y más pecador? Porque la iglesia está aquí. Por la iglesia. Porque la iglesia es sal de la tierra. Pero cuando la iglesia da mal testimonio, dice el Señor, si la sal no sala, no sirve para nada. Solo sirve para ser hollada y pisoteada por los hombres. Por eso la gente habla mal del Evangelio. Por eso la gente piensa que los pastores son ladrones, porque abundan las iglesias donde lo único que hacen es sacarle plata a la gente. Y cuando uno dice, yo soy pastor, uno le da vergüenza. Ah, mire, este montó negocio. Pero cuando la sal sala, preserva al mundo de la corrupción. Y Jesús nos dijo también cuál era su reino. Lucas 18:36. Lucas 18:36. Perdón, no es Lucas, es Juan. Juan 18:36. Juan 18:36. Respondió Jesús cuando estaba conversando con Pilato, estaba siendo interrogado por Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Porque Pilato le decía, bueno, si tú eres el rey, a ver, dime que tú eres el rey. Él dice, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y por si no le quedó claro, dice, pero mi reino no es de aquí. Y las personas están esperando que Cristo venga y que aquí vamos a jugar con los corderitos y el lobo no se va a comer a la oveja. Él lo está diciendo claro, mi reino no es de aquí. Esas profecías apuntaban a una realidad espiritual que se cumplió cuando Cristo pisó esta tierra. Porque el centro de las profecías del Antiguo Testamento no es Israel, no es un reino milenial. El centro de las profecías del Antiguo Testamento y de toda la Biblia se llama Jesucristo. Jesucristo y su obra redentora para con su iglesia. Y el reino de Dios o el reino de los cielos será consumado en la segunda venida. Mateo 13, 41 al 43. Mateo 13, 41 al 43. Allí nos narra algunas parábolas, entre ellas la del trigo y la cizaña. Y cuando Jesús le está explicando la parábola del trigo y la cizaña a sus discípulos, les dice lo siguiente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que es una realidad presente, hay trigo y hay cizaña. En este mundo presente hay incrédulos y hay creyentes, y tenemos que convivir juntos hasta la segunda venida. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde aparece el milenio? No aparece. El Señor viene, los incrédulos son lanzados al fuego eterno, y los justos, los creyentes, van a la vida eterna en el reino de su amado Padre. ¿Dónde aparece un milenio allí? No existe tal cosa. Pero si tú no eres gobernado por Cristo, si tú eres tu propio rey, o tú eres de los que crea una versión propia del evangelio, ¿no? Decir, no, a mí me gusta mi propia versión del cristianismo, de lejitos, así de vez en cuando, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, es mejor así porque es que la iglesia está llena de hipócritas y la iglesia está llena de pecadores, y yo mejor de lejitos porque no quiero que nadie me lastime mi pobre corazón porque yo soy una inocente palomita. Tú eres tu propio rey, tú eres tu propio Señor. Cristo no es tu Señor, y si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Si tú no eres gobernado por Cristo aquí, tampoco serás gobernado en la eternidad. Y no irás a la gloria de Dios, sino que irás al castigo eterno. No porque Dios te envíe allí porque es un Dios malo, es por tu incredulidad, por tu orgullo, porque no has sido humilde y has venido delante de Cristo a humillarte, suplicando que perdone tus pecados, reconociendo quién eres. Leíamos en el pasaje de la introducción de Lucas 19, la parábola de las minas. Y en el versículo 14 dice la palabra de Dios algo que es realidad aún hoy en día. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y la iglesia hoy clama a gran voz: no quiero que Cristo gobierne sobre mi vida. ¿Quiénes mataron a Jesús? No fueron los egipcios, fue su propio pueblo, el pueblo de Israel. Y cuando Cristo viene al mundo y no es lo que ellos querían, porque ellos querían un reino terrenal, ellos querían volver a ser la potencia mundial, estaban cansados de ser humillados por los romanos. Ay, es que me humillan todos los días. Y ven que el que vino es un carpintero que vive pobremente, que no mata ni una mosca. Ellos esperaban a un rey Arturo con la espada Excalibur asesinando romanos, y viene un carpintero. Dicen: no, este no es el rey que queremos.
Y como dijo el sumo sacerdote, más vale que muera un hombre por toda la nación y no que la nación perezca. Este no es el rey que queremos. Hay que matarlo. Y muchas personas que dicen ser creyentes hoy dicen, no, este no es. Ese estándar está muy alto. Es que el hermano Boris tira muchas piedras. Es que el hermano Boris da mucho palo. No, yo no estoy dando palo, yo estoy citando las escrituras y tratando de ser fiel a las escrituras. Ese es el reino de los cielos, donde Cristo gobierna, o si no sería el rey de Juanito, el rey de Boris, el reino de Boris, ¿sí o no? Donde Boris gobierna. Pero no, es el reino de los cielos, donde Cristo está sentado en el trono, donde yo soy un súbdito del rey. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Que no lo sabemos de memoria, lo recitamos. Ahora, pregunta, ¿lo vivimos o nos esforzamos por vivirlo? ¿O nos duele cuando no nos conformamos a ese estándar? Yo sé que nadie lo vive, pero debería dolernos y deberíamos inclinarnos ante Dios para que nos ayude a vivir. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, muerto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en esta vida presente, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué el cristiano vive la vida cristiana? Por gratitud a aquel que le salvó sin merecerlo. Entonces, por eso es asombroso. La vida cristiana es una vida de asombros. Uno se queda asombrado cuando una persona dice, no tengo tiempo, y dice que es creyente, ¿no? No tengo tiempo. Ah, entonces Pablo era un superhéroe. Como los santos de la iglesia romana, ¿no? Que acumulan en su vida tantas virtudes que cuando mueren esas virtudes pueden ser aplicadas a los creyentes, y por eso en la iglesia romana los católicos oran a los santos, porque ellos tienen un superávit de santidad. Pero Pablo era un hombre como tú y como yo, y Pablo dijo, yo estoy muerto, vive Cristo en mí. La felicidad del incrédulo, recordemos que los pobres en espíritu son bienaventurados, son felices, porque están en el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el incrédulo, su felicidad, ¿cuál es? Hacer lo que él quiere. Hacer lo que él quiere. Por eso cuando viene a la iglesia, y en la iglesia dice, bueno, acá hacemos las cosas así, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. No, a mí no me gusta eso. Yo me voy a ir a una iglesia más suavecita. Más suavecita. Donde me anden más pasito. Eso es legalismo. Eso es legalismo. No, eso es la Biblia. Y si la ley de Dios, por predicar la ley de Dios, somos legalistas, entonces somos legalistas. Y Dios es el más legalista porque la ley es de Dios. La felicidad del creyente no es hacer lo que él quiere, es hacer lo que Cristo quiere que él haga. Porque entiende que Él es el Rey, que Él gobierna su reino. Porque eso es lo único que importa en última instancia. ¿Qué es lo que importa? Cristo, su obra. El verdadero creyente, pobre en espíritu, don nadie busca someter sus deseos pecaminosos al gobierno de Cristo. No es que nosotros no tengamos deseos pecaminosos, es que acá andamos a 3 metros del piso. Ah, es que allá se creen más santos que los demás. No, de ninguna manera. Por eso nos predicamos el evangelio. Por eso no hablamos tonterías de prosperidad y abundancia. Porque seguramente ellos no necesitan el evangelio. Pero nosotros necesitamos el evangelio todos los días para recordarnos quiénes somos. Y que necesitamos de Cristo. Y que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poder vivir la vida. Para enfrentar los problemas. Para enfrentar la tentación. Nos percibimos pobres. Y sabemos que tenemos deseos pecaminosos. Alce la mano el que no tiene deseos pecaminosos y le prendemos de una de las veladoras y lo canonizamos aquí mismo. Todos tenemos deseos pecaminosos, pero el verdadero creyente los somete a los pies de Cristo. Señor, tengo un problema con las mujeres que pelean mucho, no, mentira. Señor, tengo una tentación
aquí estoy delante de ti, ayúdame. Suplico tu ayuda. Pero hay personas que lloran más cuando no pueden comprar un pedazo de carne en la semana. Pero pecan y no les duele, no se sienten mal, no se sienten miserables. Llevan una semana sin leer la Biblia y no se sienten mal. Les da igual. Ay, esta semana no pudimos comer afuera. Pues coman en el patio. Esta semana no pudimos salir. ¿Te duele tu pecado? La Biblia dice en el libro de Lamentaciones: ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado. Esa debería ser la actitud del verdadero creyente. Ay, es que no pude comprarme ropa esta semana. Mi marido no me sacó. Me llevó a la calle del hambre y yo quería ir a comer a la nota. No me pagan por hacer publicidad. ¿Por qué no te lamentas por tu pecado? ¿Sabes que todos los días pecamos contra Dios? Dobla rodilla delante de Dios todos los días pidiéndole perdón por tu pecado, suplicándole que te fortalezca para no volver a caer. Es que el cristiano no es aquel que no peca. El cristiano es aquel que peca y llora por su pecado. El pobre en espíritu. Por eso la bienaventuranza que sigue dice: bienaventurados los que lloran. Entonces, cuando se muere alguien y la gente está llorando, entonces decimos: bienaventurados los que lloran. No, no está hablando de eso. Está hablando de aquellos que lloran su pecado, que se dan cuenta de su miseria espiritual y claman como el apóstol Pablo en Romanos 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, ¿por qué caí otra vez en este pecado, Dios mío? Pero nosotros lloramos más si se va la luz y nos toca echarnos aire con un cartón. Y el dolor por el pecado. Cristo no es un rey tirano. Cristo es un rey bueno, piadoso, misericordioso, amoroso, inmutable, fiel. Un rey de verdad. Él no dice mentiras. Cuando Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna, lo está diciendo de verdad. Cuando Él dice: no te dejaré ni te desampararé, lo está diciendo de verdad. Cuando Él dice en Efesios 1 que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, lo está diciendo de verdad. El creyente confía en Jesucristo porque sabe que no hay nadie más. No hay nadie mejor en quien confiar. Porque confía en su amor, su sabiduría. Por eso la Biblia, le estudiamos en la primera carta de Juan: los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es bueno y desea lo mejor para nuestra vida. No vemos los mandamientos como tabla. El hermano Boris dio mucha tabla. No. Dios desea lo mejor, que vivamos en santidad, que nos apartemos del pecado, porque sabe que el pecado es muerte, sabe que el pecado nos aleja de Él y el mayor bien es Dios. Dios no quiere que perdamos la mayor bendición, que es su presencia en nuestras vidas. Cristo no es un rey tirano, de ninguna manera. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el justo, el santo, y es el Rey que ama a su pueblo, por eso entregó su vida. Nosotros no vamos a servirle a un presidente. Mira, las personas van y hacen de todo, maromas, se paran de cabeza y todo para que elijan a un presidente porque les prometen un puesto. Y después de que ganan, no hay puesto. Si te vi no me acuerdo. Nosotros le servimos es al Rey, al Santo, al Justo, al Incorruptible, al que nos ama de verdad, que no nos va a dejar nunca ni nos va a dar la espalda. Él es digno de que le sigamos. Él es digno de que entreguemos todo por Él y por su reino. Él no es digno de nuestras excusas ni de nuestros pretextos. Él no merece eso. Por eso cuando un creyente presenta excusas para todo, yo digo: no es creyente. ¿Cómo puede excusarse a cada rato cuando Él es tan digno, cuando nuestro Señor es tan digno? Una dignidad intrínseca, infinita y eterna. Si Jesús nos mandara al infierno, seguiría siendo digno. Él es digno en Él mismo.
no por lo que haga en favor nuestro. Algunas preguntas prácticas para nuestras vidas. Si nuestro Rey siendo Dios se humilló haciéndose hombre, la Biblia dice en Filipenses 2 del 5 al 11 que Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ojo que la humillación de Cristo no radica en la crucifixión, radica en el hecho de haberse hecho hombre. O sea que ser un ser humano no es ningún privilegio. Pertenecer a una raza caída era un privilegio en el Edén, pero no nos jactemos mucho de que somos la corona de la creación, de que los simios son inferiores a nosotros. Por lo menos los simios no pecan. Actúan por instinto, pero ellos no pecan. Nosotros pecamos. Pero si Él nos dio una muestra de humildad haciéndose hombre, ¿quién soy yo para tener orgullo en mi corazón? ¿Quién soy yo para querer recibir siempre el mejor pedazo de torta? Hay personas que cuando están en la repartición de comida no les importa que dejen a otros sin comida. Llénenme mi porta que me lo voy a llevar para la casa. ¡Ay! Si los dejan sin el pedazo de torta, ¿no? El acabose. Hay de que les sirvan el chocolate frío. Hay de que a la esposa se le enfríe el café. Se creen dignos. ¿Por qué hay orgullo en mi corazón? ¿O por qué no lucho contra ese orgullo? Debería ser la pregunta. ¿Orgullo hay? Ahora, ¿lucho contra ese orgullo? ¿Es autosuficiencia que lo único que hace es alejarme de Dios? Jesús nos dio ejemplo, Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y era Dios. Era Dios. Dios encarnado reconoció que sin la asistencia del Espíritu Santo no podía hacer nada. ¿O ustedes por qué creen que Él oraba? Porque era una pantomima que Él tenía montada allí, un circo. No. En su humanidad, en su naturaleza humana, necesitaba de la guía de Dios. Y nosotros nos divorciamos de Dios. 3-4 días sin leer la Biblia, o 15 días sin ir a la iglesia. No, es que yo me sé las doctrinas. Yo soy más sabio que Juan Calvino. Agustín era un pelagatos al lado mío. Agustín de Hipona, ¿no? El verdadero creyente viene todos los días a la cruz de Jesucristo, reconociendo su debilidad. Tenemos que recordar que estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, porque somos ciudadanos de su reino, porque Él es el modelo a seguir, porque Él es el estándar. Dejemos de mirar a las demás personas y miremos a Jesús. Mi comparación no es con el pastor de la iglesia, el pastor se equivoca. Ay, pastor, pero es que usted, no es yo, es Cristo. Compárate con Cristo. No te compares tampoco contigo mismo. Cuando tu pecado sea expuesto a través de la palabra, no te quedes allí mirándote y lamentándote. La meta es mirar a Jesús. Que la convicción de pecado me lleve a mirar la cruz y venir arrepentido delante de Él para que Él me santifique cada día más. Porque el versículo nos lo dice de forma muy clara. Los pobres en espíritu son ¿qué? Felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto debería causar felicidad en nosotros. Pregunta: ¿eres feliz? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos hoy todos. ¿Soy feliz? ¿Realmente soy feliz? ¿O vivo amargado? ¿Vivo frustrado? Tenemos frustraciones, sí, cosas que no pudimos hacer en la vida, cosas que no se dieron. La vida no es como queremos. Es que ¿quién dijo que la vida era un lecho de rosas? ¿Pero eres feliz? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. ¿Tienes el gozo del Señor en tu vida?
Realmente, pregúntatelo. ¿Soy feliz? ¿Vivo feliz? Cuando la gente me dice, ¿y esa cara? ¿Qué es lo que estoy reflejando? Esa cara. ¿Realmente vivo feliz a la luz de estas verdades? ¿Soy feliz porque tengo algo que nadie ni nada me lo podrán quitar? Una ciudadanía en los cielos, una patria celestial que cuando todo esto acabe voy a estar en la presencia de Dios por la eternidad y nadie me va a poder arrebatar de la mano de Él. Porque recordemos que no tenemos la vida comprada, ¿no? La gente se está muriendo, ¿sí lo sabían? Y al que no se muere lo matan. Y entonces vamos a invertir todo nuestro esfuerzo en esta vida presente sabiendo que el mundo va a quebrar, este negocio del mundo se va a quebrar, que esta vida presente tiene un final, en lugar de, como dice el Señor, hacer tesoro en el cielo y no en la tierra, de esforzarnos en aquellas cosas que promueven la vida espiritual en nuestras vidas y dejar a un lado las excusas. No puedo, no tengo tiempo. Cuando por tu cabeza pase esa excusa, pregúntate inmediatamente, ¿seré cristiano? Porque Cristo gobierna y Él no pide permiso para gobernar. De manera que si tú no estás siendo gobernado por Cristo, es porque no estás en el reino de los cielos. Y en ese caso no deberías ser feliz, deberías llorar, 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 porque tu destino no es nada bueno, porque tu fin no será nada bueno. Estarás en el lago eterno por toda la eternidad, sin una gota de la misericordia de Dios. Y Dios hoy extiende su misericordia delante de ti. Te llama al arrepentimiento porque quiere hacerte un ciudadano de su reino, quiere hacerte su hijo. Y muchos desprecian el llamado del Señor porque no quieren darse cuenta de su ruina espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabo, te doy muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos has ayudado hasta aquí, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, hay pecados, Señor, en nuestras vidas. Muéstranos, Padre, aquellas cosas en las cuales te desobedecemos, que por tal vez convertirse en un hábito, ya no las percibimos como pecado. Y que tu gracia nos fortalezca para dar ese paso adelante, para reconocer que lejos de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos porque esta vida es muy dura, Señor, sin Cristo. Pero contigo, tu palabra lo dice claramente, somos más que vencedores. Padre, si hay alguien aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados, yo te suplico que le des arrepentimiento y fe para salvación, que le muestres su miseria espiritual, su incapacidad, que le muestres que su orgullo no lo va a salvar en el día del juicio, que solamente en Cristo hay salvación, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único que puede salvar al hombre. Muéstrale su incapacidad y tráelo a los pies del Salvador. Yo te lo suplico, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén.